de la línea primitiva y estas se acomoden para formar las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Esa vendría a ser la respuesta completa, chicos, ¿sí? Del proceso. Es lo más resumido, pero es completo. Voy a preguntar, Nelson, ¿estás despierto? Sí, doctora. Perfecto. ¿Me podrías explicar cómo se da el proceso de gastrulación? Sí. Primero sería que las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva, pero hay dos proteínas esenciales, ¿no? Que es la factor de crecimiento de fibroblastos 8, que remueve a la proteína de adhesión, la ecaderina, permitiendo así la migración. Muy bien. Finalmente, se forman las tres capas. Las tres capas, sí. Exacto. Entonces, así, completo, tienen que responder. Chicos, miren que les estoy dando puntos claves para que ustedes realicen o les vaya muy bien en su evaluación teórica, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Nos hemos saltado un cuadrito importante. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Por qué hemos puesto esta imagen como tal? Porque durante el proceso de la formación de estas tres estructuras en la gastrulación, pueden suceder anomalías con la línea primitiva. Puede darse, ¿no? Habíamos indicado, y esto ya lo habíamos visto la semana pasada o en esta semana, que la línea primitiva se encontraba ahí en el disco embrionario gracias al factor nodal. ¿Se acuerdan del factor nodal? El factor nodal estaba encargado de que esta línea primitiva se mantenga ahí. Sin embargo, pueden suceder anomalías en la formación de esta línea primitiva, que va a intervenir en la formación o en el proceso de gastrulación y por ende en la formación del mesodermo intraembrionario, dando como consecuencia este síndrome denominado sirenomelia, donde tenemos estructuras caudales unidas, ¿no? Especialmente acá, como estamos observando, las extremidades inferiores. Esto también, a ver, al no haber un desarrollo adecuado del mesodermo intraembrionario, también va a afectar otras estructuras que derivan del mesodermo intraembrionario, como cuáles: la formación del sistema urogenital. Podemos estar con agenesia renal, malformación en la formación de la vejiga, uretra, uréteres, ¿no? Entonces puede afectar todo aquello. Si bien es un caso que se presenta uno de cada 24.000 a 27.000 nacimientos, puede darse por una anomalía en la formación de la línea primitiva. ¿Sí? Línea primitiva. En el libro, chicos, si ustedes hacen y vayan a buscar, también tenemos la formación, es decir, podemos tener como resultado este síndrome de sirenomelia a causa de una mutación de un gen. TBX2, vayan a buscar. Entonces vendría a ser, digamos, la segunda razón por la cual yo podría observar la formación de un feto con síndrome de sirenomelia, ¿no? Una podría ser la formación anómala de la línea primitiva y la otra, mutación de este gen TBX2. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, finalmente tenemos la diferenciación de estas tres capas. Acá yo les voy a pedir como tarea para ustedes, para que ese rato del examen teórico que se va a dar de manera oral, estén titubeando, háganse una tabla, ¿sí? Por lo menos de 5 estructuras que derivan del ectodermo, 5 estructuras que derivan del mesodermo paraxial, 2, 3 estructuras que derivan del mesodermo intermedio y 2, 3 estructuras que derivan del mesodermo lateral y finalmente 5 estructuras del ectodermo o endodermo, ¿sí? Háganse una tabla y ustedes vayan practicando, especialmente con los que tenemos práctica, el examen práctico este martes, ¿sí? Vayan haciendo ustedes estas tablas porque va a ingresar. No es raro, algunos de ustedes les voy a preguntar, indícame 2 estructuras que derivan del mesodermo intermedio, indícame 2 estructuras que derivan del mesodermo lateral,
Indícame dos estructuras que derivan del endodermo, ¿sí? Va a haber preguntas que son sencillas, pero si no las tienes aprendidas o repasadas, titubeas y ya fue la pregunta, ¿sí? No aprovechaste la oportunidad. Muy bien, ahora hablemos de la formación de la notocorda. Aquí vamos a recalcar la función de la fosa. Ya hemos hablado qué es lo que pasaba con la línea primitiva, ahora vamos a la fosa primitiva, que se encontraba en la región o en la porción más cefálica de esta línea. Entonces, las células epiblásticas, que nuevamente, gracias al factor de crecimiento fibroblastos 8, que remueve la E-caderina, esta proteína de unión, pueden hacer migración. Vamos a tener células que van a rodear esta fosita, van a sintetizar el factor nuclear de hepatocitos 3 beta, ¿sí? Las células que conforman esta fosa, chicos, secretan factor nuclear de hepatocitos 3 beta. ¿Para qué? Inducen a estas células, dirigen a las células que migran a través de esta fosa para que viajen a través de la línea media, se dirijan hacia región cefálica. Solo en la línea media. Solo en la línea media, ojo. ¿Sí? Y se vayan hacia región cefálica. Para formar la notocorda, que va a ser la estructura fundamental que va a inducir al proceso de neurulación, que va a inducir a la formación de la placa neural y posteriormente al tubo neural. Con la formación de la placa neural y el tubo neural vamos a tener la formación de las estructuras cerebrales más importantes. Quédense con esa idea, ¿sí? Entonces, la formación de la notocorda comienza con la migración celular a través de la fosa primitiva, que ingresan bajo la inducción de las células que rodean esta fosa, que secretan factor nuclear de hepatocitos 3 beta. Este factor nuclear de hepatocitos 3 beta, entonces, promueve la formación de estructuras como la notocorda, mesencéfalo, cromesencéfalo. Ojo, hay inducción, ¿sí? Muy bien, entonces, observamos acá en la imagen. Células del epiblasto ingresan a través de la fosita, inducidas por el factor nuclear de hepatocitos 3 beta, para que se dirijan internamente por la línea media hacia la región cefálica. ¿Para qué? Aquí está. Aquí vendría a estar nuestra fosita, las células han ingresado, las células epiblásticas han ingresado por la fosita, inducidas por el factor nuclear de hepatocitos 3 beta, y se dirigen hacia la región cefálica para dar alcance a la placa precordal, ¿sí? Que va a ser su guía. Al inicio parece una estructura tubular, que quiere decir que está hueca. Posteriormente, con el desarrollo, ¿sí? Esta estructura tubular se convierte en una estructura fibrosa, ¿sí? Porque hay multiplicación celular y conforma un cordón fibroso. Termina por rellenar y conforma un cordón fibroso. A esta, una vez que se rellena, a esa estructura tubular, una vez que se rellena, se denomina notocorda. Aquí tenemos otra imagen. Fosa primitiva. Aquí en la línea media estaríamos viendo la formación de las tres capas, sucediendo, que suceden simultáneamente, al mismo tiempo, chicos, no se olviden. La migración celular a través de la fosa primitiva, inducidas por el factor nuclear de hepatocitos, se dirigen hacia la placa precordal, forman esta estructura tubular y posteriormente se cierra esta estructura tubular, ¿no? Y tenemos la notocorda definitiva. Aquí hay un dato que ustedes van a encontrar, si lo leen a detalle en el libro, chicos. Mientras sucede este proceso de migración a través de la fosa primitiva, se crea un conducto que va a conectar estos dos espacios como tal, ¿no? Se denomina conducto neuroentérico, hasta que cierre totalmente, en este caso, la notocorda o esta estructura tubular se
rellene por la proliferación celular. Es decir, crea un espacio entre estas dos cavidades. La cavidad amniótica y el saco vitelino. ¿Ven? Este pequeño espacio es un conducto denominado conducto neuroentérico que posteriormente se cierra, ¿no? Por si las dudas. Ya en un corte transversal tendríamos a la estructura de nuestra notocorda en este proceso, ¿no? Aquí todavía falta, todavía estaríamos con una estructura tubular y hasta que se rellene completamente y se forme ese cordón fibroso, finalmente nuestra notocorda definitiva. Notocorda definitiva y tenemos también las tres capas definidas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, todo esto sucede en la tercera semana del desarrollo embrionario. Acá, gracias a este proceso de migración celular que se está llevando a cabo, gracias al desarrollo de la notocorda y demás, nosotros tenemos la transformación de nuestro disco, ¿no? Desde un disco ovalado pequeño a un disco mucho más agrandado, alargado como tal, ¿sí? Va desarrollándose cefalocaudal. Tenemos un mayor crecimiento en relación cefalocaudal. Muy bien, tres funciones esenciales de la notocorda. Acabamos de ver cómo se forma la notocorda. Nuevamente, si la pregunta teórica para ustedes, para alguno de ustedes fuera, indícame cómo se desarrolla, cómo se forma la notocorda, ustedes tendrían que indicar. Bueno, doctora, empieza por la migración celular, que se da a cabo a partir de la o por la fosa primitiva, que está inducido por el factor nuclear de hepatocitos. Estas células epiblásticas viajan por la línea media hacia región cefálica, llegando hacia la placa precordal, y primero se forma como un tubo, una estructura tubular que posteriormente por proliferación celular termina en un cordón fibroso, termina por conformar la notocorda definitiva. Tres funciones claves de esta notocorda. 1. Inducción a la neurulación. ¿Qué quiere decir? Induce a la formación de la placa neural, induce a la formación del tubo neural. 2. Es la base para el desarrollo vertebral, ¿sí? Es el eje en este caso. Y el eje estructural del embrión. Aquí está. Con esto se completaría las funciones de la notocorda. Entonces, tres cosas importantes. Induce a la neurulación, es una base para el desarrollo vertebral y es el eje estructural del embrión. Tres cosas fundamentales. Pregunta del examen teórico. A ver, vamos a ver si estaban atentos. Voy a consultar, voy a preguntar. ¿Dónde está Yamilet? ¿Está ahí Yamilet? Sí, doctora. Muy bien. ¿Podrías indicarme cuáles son las tres funciones de la notocorda? ¿Cómo se desarrolla la notocorda? No me acuerdo. Pero si ahorita puede. Grisbeli, muy bien. ¿Podrías indicarme, por favor, cuáles son las tres funciones? Bueno, como usted explicó, es el que induce al cierre del tubo neural. También es la formación de las vértebras y la formación de los ejes corporales. Muy bien. Así de seguros tienen que responder, chicos. Les estoy dando preguntas del examen teórico. Lo último que quiero es que no prueben. Así que, por favor. Muy bien, continuamos. Desarrollo del trofoblasto. ¿Qué sucede mientras está pasando todo esto a nivel del trofoblasto? El trofoblasto también va a sufrir cambios en su estructura, ¿sí? Desde la segunda semana del desarrollo, que lo habíamos dejado ahí, ¿sí? El trofoblasto sigue proliferando, sigue haciendo su desarrollo, sigue desarrollándose, sigue modificando sus estructuras para conformar los vasos de la placenta, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a tener aquí